Hello Book Lovers, ¿cómo se encuentran? Espero que bien, bienvenidos a este su canal Andy Books 3. Yo soy Andy y pues les traemos el book tag de En Busca del Libro Perdido. Y pues bueno, Book Lovers, ya tiene mucho tiempo que no traía pues un book tag, porque pues ya ven que sí me fui un tiempo por YouTube, pero pues eso se acaba. Entonces tenía ganas de traer este book tag porque se me hizo un poco interesante y pues también para ver si tengo los libros. No sé si sepan cómo va este book tag, yo creo que sí, porque ya es un poco viejo, pero trata de que aquí me van a decir así como, por ejemplo, tienes un libro con un teléfono o qué sé yo, y pues yo tengo que buscar en todo el libro a ver si lo tengo. Quien me va a estar diciendo las preguntas es Raúl. Hola. Que como siempre los videos con él son más dinámicos y pues ya tiene mucho tiempo también que no venía aquí al canal. Obvio. Y pues vamos a hacer esto pues de la mejor manera posible. No sé si tengo todos los libros, no he leído las preguntas, he leído nomás como uno o dos, pero no las he leído todas, son sorpresa para pues obviamente batallarle. Y pues vamos a ver si los tengo, vamos a ver si lo logro. ¿Cuántas son? 20 preguntas. Son 20, entonces si tengo 10 mínimo con eso ya gané. Entonces yo creo que sin más introducción podemos comenzar. Muy bien, comencemos con este book tag. Yo me estoy divirtiendo un poco porque como tal si no te sabes las preguntas, la mera verdad, honestamente, me divierto. Y comencemos con la número 1. Libro cuyo título o nombre del autor comience con letra S. ¿Qué pregunta tan más difícil me acabas de dar? No sé. Pues está Stephen King, que aquí está todos sus libros. Está Stephanie Meyer, también autora de Crepúsculo. Pues siento que eso fue muy fácil, ¿sí? Sí, fue demasiado fácil, pero pues voy a tener que sacar uno. Y pues voy a sacar La Torre Oscura. La Torre Oscura, Sí, tochote. Sí, que como saben, este es el último libro en la saga de La Torre Oscura. Y pues obviamente Stephen King, aquí está su nombre, es un autor que empieza por la letra S. Y saqué este libro porque pues es el final de la saga, me gustó muchísimo, tiene casi 1000 páginas. Y pues no paro de recomendarles la saga. Y próximamente haré un video de guía de lectura, porque de nuevo, no es necesario leer 1000 libros para entender la saga, créanme, en serio. Muy bien, ya que eso fue muy fácil y honestamente yo esperaba que escogieras a la autora, no al autor. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué sería un libro que sea un clásico? Un libro que sea un clásico, sí tengo clásicos. Nomás que creo que aquí no tengo el de Don Quijote de la Mancha. Pero pues si contamos clásico, aquí tengo estos mini libros que cuentan, que son de clásicos. Este es de Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Son los que salieron por Salvat, que son unas cositas así ultra chiquititas. Aquí lo pueden apreciar mejor, este es el volumen 1 y aquí viene el volumen 2. Sentido y Sensibilidad. Tengo varios, de hecho pues es que estoy siguiendo la colección. Creo que solamente voy a coleccionar 20. Tengo La Edad de la Inocencia, un clásico de clásicos, lo que es Romeo y Julieta, que también lo tengo, que es así chiquitito, todo bonito. Viene con su separadorcito y todo. Porque sí tengo el de Don Quijote de la Mancha, pero no lo tengo aquí, lo tengo con otros libros y el chiste es sacar libros de aquí. Entonces, pues también tengo uno que se llama Tiburón, que es este. Y pues también este es un clásico, o sea, ya tiene muchísimos años este libro. De hecho, ni lo he leído, fue un regalo de una amiga. Me lo regaló con una pluma de su búho que ella tiene. Pero sí, podemos contar esos mini libros y pues Tiburón también. Muy bien, pues sigamos con la siguiente pregunta, que sería un libro que tenga un animal o que tenga varios animales. Pues esa es una pregunta respectivamente sencilla, porque sí tengo varios. Por ejemplo, aquí tengo Cementerio de Animales, que tiene un gato en la portada. El mejor libro de todos. Sí, es un libro muy bueno. Pero si no les basta con también tengo La Milla Verde. O sea, sí, La Milla Verde no será, o sea, la portada no será completamente el animal, pero aquí está un ratoncito, que este ratoncito tiene mucho que ver en la historia. Entonces, sí tengo libros que tengan un animal en la portada. Honestamente sacaste libros que yo no pensé que fueras a sacar. Yo tenía en mente otro, pero bueno. ¿Cuál tenías en mente? El libro espejo, los libros espejo que tienen. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí. Hasta en el lomo tienen animales, pero bueno. Ajá. Ok, prosigamos con la siguiente pregunta. Se me lengua la traba. Algo que no sea un libro, pero que esté relacionado con un libro. Mi Lego de It. ¿En serio?
sí tengo un Lego de Pennywise. Y pues, o sea, como tal no es un libro, pero pues está relacionado prácticamente al libro de It. Y de hecho lo pongo aquí, porque aquí es donde está el libro de It. No sé si se alcanza a ver, sí, de hecho ahí, pues es porque está el libro de It. No sabría si tengo algo más relacionado con los libros. Supongo que separadores, pero los separadores no los tengo aquí. Pero pues sí, eso responde perfectamente a la pregunta. O sea, no es un libro, pero tiene ¿cómo? Pues... O sea, si digamos, pues tiene que ver con el libro, pues en sí el villano de la historia. Ajá. Yo esperaba que dijeras separadores, pero ok. Tus respuestas. Pasamos a la siguiente pregunta, que es el libro más antiguo que tengas. El libro más viejito que tengo. ¿Dónde lo dejé? Creo que ni siquiera está aquí. Sí, es que sí tengo un libro viejísimo, pero creo que de nuevo no está aquí. Creo que va a estar... Ah, mentira, sí está aquí. Es este. Se llama Los clásicos del siglo XX por Mika Waltari. No sé si así se pronuncia el nombre. Es Un forastero llegó a la granja, Secuencia y El árbol de los sueños. Es un libro viejísimo, si se fijan. Tiene hasta las páginas amarillas, manchadas. Es un libro que se está firmado por su autor. Ahí se la firma. Fue firmado el 29 de junio de 1969. Uy, sí está viejo. Sí, está viejísimo. Y el libro se publicó en 1967. Entonces, si es un libro que tiene ya más de 50 años, está viejísimo. Un regalo, no lo he leído, la verdad no sé si lo vaya a leer, pero pues sí, es el libro más viejo que tengo. Muy bien, muy bien. No esperaba que tuvieras un libro viejísimo, la mera verdad tampoco. Pero bueno, ay, yo el más hater. Sí, lo sé. No esperas que tenga nada. ¿Y qué? No importa. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sería un libro que tenga a una chica como portada? No tengo. ¿No tienes? No. Ay, no, ya No, sé. no tengo. Qué coraje. ¿A cuál quieres? ¿A cuál de todas las chicas quieres? A mi favorita, por favor. Cordelia. Ay, esa no es mi favorita, pero gracias. Pues, como saben, la saga de Cazadores de Sombras tiene pues personajes en su portada. Y pues aquí tenemos Chain of Thorns, que es el tercer y último libro en la trilogía de The Last Hours, que ya lo leí, obviamente, 5 de 5. Y pues en la portada tenemos a la favorita de este hombre, que ni ha leído la trilogía, ¿verdad? Pero dice que es su favorita, Grace Blackthorne. Solamente porque apareció en el relato de The Midnight Air, de las crónicas de Magnus Bane. Pero pues sí, obviamente, no lo va a hacer caso, ¿verdad? Porque yo voy a sacar a mi favorita, que es Cordelia Carstairs, el amor de mi vida, mi princesa, mi reina. Ay, o sea, esta mujer, la verdad, es uno de mis pocos crushes mujeres literarios. Yo la amo con toda mi alma, es el mejor personaje. Y qué desarrollo de personaje le dio. Pero igual, o sea, digamos que tengo un amor-odio con Grace, porque no me caes bien por las cosas que ha hecho, pero a la vez la comprendo. Pero pues definitivamente de estas dos, pues yo me quedo con Cordelia Carstairs, definitivamente. Grace es bella y no necesita compararse con... Pero pues pero también podemos sacar a alguien a quien nos gusta a los dos, que pues es Tessa. Mi esposa, mi diosa, mi marida, la protagonista pues de la trilogía de The Infernal Devices. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la ama. Entonces pues, para no hacer discusiones entre nosotros, vamos a poner que es Tessa Gray de Clockwork Princess. Uy, sí. Ya sacaste como 3, pero bueno. Muy bien. La siguiente pregunta sería un libro que tenga algo ficticio en la portada. ¿Como un dragón? Pues algo ficticio, algo, no, o sea, fantasía, etcétera. Ay, en serio. Pues como tal, o sea, no tiene un dragón completo en la portada, pero Fourwing de Rebecca Yarros pues tiene un dragón aquí, que sí se alcanza a distinguir, y tiene otro dragón acá. Porque no tengo libros como con otros personajes ficticios en la portada. O sea, los ángeles no son ficticios. Bueno, a mis creencias los ángeles no son ficticios, entonces no voy a sacar eso. Y de otros, wow, la Torre Oscura es muy real. Ay, existen torres, pero no como tal una oscura. Pero nos quedamos con los dragoncitos. Ok. Esperaba que no tuvieras, pero bueno. Ay, yo y el mal augurio. Sí, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué sería un libro narrado por un personaje masculino? Un libro narrado por un personaje masculino. No lo alcanzo. Vamos a ver si se lo alcanzo.
Sí, se lo alcanzo. Muy bien. Sol de Medianoche por Stephanie Meyer. Este es Crepúsculo, narrado desde el punto de vista de Edward Cullen. Y pues obviamente Edward pues, es un personaje masculino. Aunque igualmente podría sacar Vida y Muerte, porque este libro es una reinterpretación de Crepúsculo. Aquí esta Bella se llama Beaufort y Edward se llama Edith, y está narrada desde el punto de vista de Beaufort, que la verdad no sé Stephanie Meyer que pensó en ponerle ese nombre a ese personaje, pero bueno. Sol de Medianoche por Stephanie Meyer, narrado por Edward Cullen. Ahora te lo cambio. La siguiente pregunta sería: un libro narrado por un personaje femenino. Crepúsculo. Pues ya estás ahí. No, pero voy a buscar otro. Sí, por favor. Pero narrado en primera persona, supongo, ¿no? Pues sí, por un personaje femenino. Sí, porque si es en tercera persona, pues no creo que quedaría. Voy a sacar este, que es el de Shermie por Tahara Mafi. Este libro está narrado por Juliet, todo el libro. Porque, o sea, si saco de los demás, por ejemplo, como Imagine Me, estos libros están narrados por Warner y por Kenji. Pero nos quedamos con el primer libro, que es este. Y obviamente pienso cambiar mis ediciones a ediciones en tapa dura. Pero por ahorita estas fueron las que leí, estas fueron las que amé. Pero sí, este libro, Shermie, está narrado por el punto de vista de una mujer. Y esta es la protagonista, Juliet Ferrars. Mira, qué cosas. Prosigamos a la siguiente pregunta, que esta, yo estoy súper seguro que a lo mejor no la tienes y por esto está aquí. Un libro que tenga solo palabras en la portada, o sea que su portada sean solo palabras, solo letras. Nada imagen, o sea, letras y color y etcétera, como sea, pero o sea que no tenga nada más que letras y ya. Está cabrón. Pero pues no está tan cabrón, de hecho. Caray, ¿cómo que no? Sí, pues podría agarrar uno de estos mini libros. La portada solamente tiene letras. Bueno, no sé si cuenta porque pues realmente tiene diseño, sí, tiene puras palabras. Te voy a contar mi existencia. No importa. Yo sé que tienes, a lo mejor tienes uno, pero no te acuerdas. No tengo. Es que ocuparía quitarle la sobrecubierta para pues decir que no tiene, pero pues no tengo. Sí tengo, pero pues pero tendría que volver a sacar el mismo. No, mentiras, no. Aquí está. Aquí está atrás de esta Monster High. ¿En serio? Bueno, no tiene nada. Pero en el lomo tiene los títulos de los libros. No sé si cuente. Pues no sé, ni yo, pero me imagino que sí. Es un libro de los Reader's Digest. Tiene 4 historias. Es No se lo digas a nadie, Mi vida con el cazador de cocodrilos, Calor mortal y Domingo a la medianoche. No sé si cuente. Pues dice que no tenga más que puras letras, ¿verdad? Pues no, es que no tiene letras. Es que si se trata de eso, o sea, si pudiera sacar un libro que ya saqué, sacaría el libro más antiguo, porque ese sí, pues ese nada más tiene puras letras. No, pues creo que ahí fallé. Te acorralé bien chingón, yo lo sé. Sí, te doy contra mi alma. Sí, porque no tengo un libro más que ese, pero pues ya lo saqué y no quiero repetir. Así que sí, no tengo un libro que solamente tenga letras en la portada. Pues supongamos que el que sacaste tal vez cuente, porque nada más tienen el lomo. Pero ocupa letras en la portada y el lomo no es portada. Cierto. Así que pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Gane. Ay, no, al rato bien funado yo. Pasemos a la siguiente pregunta, que es: un libro con ilustraciones. No tengo. No tienes. No tengo. Esa pregunta es más como para reponer lo que te acabo de hacer pasar. Es que sí tengo, pero es sacarlo del box set. Un libro que tenga ilustraciones, ¿verdad? No tiene que ser un manga. O sea, porque pues, los mangas tienen ilustraciones, pero es pura ilustración. Sí. Sí, a mí Cazadores de Sombras nunca me va a fallar. Ghost of the Shadow Market. Este libro compañero de de todas las crónicas de los Cazadores de Sombras. Y sí tiene ilustraciones muy hermosas, por cierto. Tiene historias cortas y cada historia comienza con una ilustración como esta. Este es Cast Long Shadows. La segunda historia también tiene otra, que es Every Exquisite Thing. Y así sucesivamente. Pero yo les voy a mostrar una ilustración que a mí me gustó mucho, que no sé si se considera spoiler, pero a estas alturas yo creo que ya medio mundo leyó la saga. Y es la de Through Blood, Through Fire, que es esta.
Tú ya sabes cuál es, ¿verdad? Sí, yo sé. Definitivamente. Sí. Es hermosa esta ilustración. Entonces sí, un libro que tenga ilustraciones, Ghost of the Shadow Market por Cassandra Clare, Saris Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link y Robin Wasserman. Qué cosas. Si es que Queen of Fire and Darkness también tiene, pero está en Redbox y yo no quiero sacar. Uy, Es la Collector's First Edition. deja de presumir, ¿sí? No, qué mal caes. Por eso te pongo preguntas difíciles. Tengo mi derecho hasta eso. Pasemos a la siguiente pregunta, que es un libro que tenga letras doradas en su portada. El Príncipe del Sol. Pues ya está. Pues ya están borradas, ¿verdad? Pero Ahí están. Ahí pero bueno, pues también está Cuento de Hadas Ay, sí, por Stephen no me King. acordaba. Tiene sus letras doraditas. También está Billy Sommers, Casi que todos los tiene sus letras nombres. doradas. Pues está, ¿sabes? Pero ¿sabes cuál voy a sacar? ¿Cuál? Solamente porque tengo ganas de enseñarlo. Porque no lo he enseñado en el canal. ¿Cuál? Ay, ajá. Si te gusta la oscuridad, You Like It Darker por Stephen King. Como ven, las letras son preciosamente doradas. Es la primera edición con sobrecubierta reversible. Si se la quitas sin otra portada, aparte de este diseño precioso, pues te viene con otra portada. Yo aquí haciéndoles esta hermosa vista. No puedo creerlo. Pero sí, si te gusta la oscuridad, tiene letras doradas y pues aquí lo pueden apreciar. Muy bonito este libro, muy precioso. Voy por la mitad, no, de hecho voy más a la mitad. Espero acabarlo pronto y pues traerles su respectiva reseña. De hecho, sí. también tiene un cocodrilo ahí, pero bueno. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí. Y el de Cuento de Hadas tiene un perro. Sí. Pero bueno, Pero ¿verdad? bueno, me fui por el más básico. Cementerio de animales. O sea, no básico el libro, sino básico porque sé que tiene un gato en la portada. O sea, por no buscar tanto. Ajá. Prosigamos pues entonces a la siguiente pregunta. Ujú. ¿Qué trataría de un libro que trate de un diario, ya sea de ficción o realidad? Que el tema central es un diario. O sea, pues en sí que sea la historia venga de un diario de alguien, no, que se ha inventado, etc. Pues no sé si funciona, es Canción de Susana. O sea, Canción de Susana es el libro número 6 de la saga de La Torre Oscura. Este está en inglés, es Song of Susana. Y este libro, al final, o sea, tiene una coda. Y aquí Stephen King nos cuenta en todas estas páginas un diario de él mismo. Les voy a decir desde qué fecha empezó Stephen King a escribir este diario. Empezó a escribir este diario desde el 12 de julio de 1977 y terminó de escribir este diario el 19 de junio de 1999. Entonces no sé si como tal cuente, porque pues en sí es un diario. Y esta saga, pues Stephen King en este diario te cuenta cómo fue su proceso, la publicación de los libros, las problemáticas que hubo, las editoriales, porque esta saga principalmente se publicó en estas ediciones de coleccionista de Donald M. Grant. Entonces no eran, o sea, no cualquiera los podía tener. Y respecto a los libros de Stephen King, ya ven que por lo general cuando un autor tiene muchos libros, ponen otros títulos de este autor y te venía la saga de La Torre Oscura, pero la gente se enojaba porque no tenía, o sea, se les daba coraje que pusieran un libro que tenía Stephen King cuando no estaba a la venta. Entonces Stephen King en ese mini diario te explica absolutamente todo eso. Por eso no sé si cuente, porque el tema central no es un diario, pero si cuenta, pues sería Canción de Susana por Stephen King, porque no tengo el diario de Ana Frank. No sé si algún día lo llegas a comprar, pero sí. Yo sí lo tenía, pero se me perdió. De hecho creo que lo presté. Y no te lo regresaron. Error, eso no lo hagan nunca, por favor. De hecho no, hace poquito tuve una experiencia extremadamente horrible con un libro que presté, pero bueno. Esa es historia para otro video. Prosigamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sería un libro escrito por alguien que posea un nombre que comúnmente has escuchado? O que comúnmente Pues es que en escuchas. sí el nombre de Steven es o sea, en Estados Unidos es común, o sea, porque las personas se llaman Steven o Stephanie. Pero George, de George R. R. Martin, Jorge. Ah, aquí está. Sí, ahí sí alcanzan a ver que sacó este libro. Este libro es The Girl in Red por Christina Henry. De hecho, pues acá en México. De hecho, yo tengo muchas amigas llamadas Cristina. Entonces, pues yo creo que funciona. Este libro es un standalone. No lo he leído. Es la edición de UK.
porque las ediciones de Estados Unidos no se me hacen muy bonitas las portadas, estas se me hacen unas portadas muy bonitas. La autora publica libros como retellings, pero oscuros. Tengo Alice, Red Queen, Lost Boy, The Mermaid y The Girl in Red. No sé si sigo comprando libros de ella porque no he leído ninguno. De hecho, los primeros 4 que mencioné me lo regaló una prima de que vino de Estados Unidos y lo mandé pedir. No sé si compro los demás porque la autora sigue sacando y sacando y sacando más libros y porque no los he leído. Intenté leer Alice en su tiempo, pero como que no conecté con la historia y lo dejé. Entonces no sé si después retomarlo. El que sí le tengo muchas ganas es a Lost Boy, pero pues va, bueno, valga la redundancia, Christina Henry, el nombre pues Cristina. Tú te dejas llevar hablando de libros. Ah, ya sé. No me cae el hocico. Pero sigamos con la siguiente pregunta. Un libro que tenga un paisaje como portada. ¿Un paisaje como portada? Un libro pues que de portada te muestre así un paisaje bonito, así que tenga que ver pues con la historia. Un paisaje que tenga... ¿Es en serio? Sí, hay mejor paisaje en un libro que la portada de La Cúpula por Stephen King. Que de hecho, pues si abrimos el libro se ve toda la cúpula. Y si incluso abrimos las sobrecubiertas, o sea, todo conecta. O sea, es un libro precioso. Si se alcanza a apreciar, que espero que sí. Ay. Pero sí, aquí está toda la ciudad de Chestermere que quedó atrapada bajo la cúpula. Y pues obviamente cuenta como un libro. ¿Un libro que qué? Que pues posee un paisaje como portada. Pues aquí está. Stephen King siempre salvándome el día. No puedo creerlo. Vamos, ok. Proseguimos con otra pregunta. ¿Qué sería un libro que esté ambientado en una época antigua? Un libro que está ambientado en una época antigua. ¿Qué tan antigua? Pues solo que sea antigua. O sea, no te dice exactamente en el año 1900. No, solo debe ser antigua por aquellos tiempos. No puedo creerlo. Saco el libro que menos me gustó de la trilogía. O sea, este libro, la verdad, qué horrible. ¿En serio? O sea, Clockwork Prince, lo saco porque este libro se transcurre en Londres en 1878. Y es un libro maravilloso, me encanta, divino, a quien no le gusta. O sea, por si no quedó claro, porque si pensaron que lo decía en serio, no es mi libro favorito, lo amo, o sea, es el mejor. Príncipe Mecánico es superior a cualquier otro. Libro feo. Y que no soportes, pues ni modo. Así son las cosas. O sea, fue un libro por el que lloré bastante, pero no por muerte de personajes, sino por toda la situación que envuelve este libro. Y aparte tiene una de las preposiciones románticas más hermosas jamás escritas y jamás leídas. Una, exacto. Tiene dos. Una. A Will Ferrell no me lo dejas atrás, por favor. Entonces, pues sí, eso puede ser considerado spoiler. Bueno, aparte pues es un libro que se publicó hace mucho tiempo. Yo supongo que ya lo leyeron y si no, pues sorry. Pero, sí. Se me fue la lengua. Sí, pero me dio coraje. Entonces, pues sí, 1878 en Londres. De los mejores. Londres. Yo quiero ir a Londres. Ok, prosigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sería un libro de tapa dura sin sobrecubierta? No tengo. ¿No tienes? No. Ni modo. Qué triste, ¿verdad? Es que tienen polvo. Crescendo por Becca Fitzpatrick es un libro en tapadura, no tiene sobrecubierta, o sea, la portada está impresa en la misma tapa. Estos libros los compré en la FIL Guadalajara 2017, la primera fila a la que fui. Recuerdo que una amiga decía que eran libros maravillosos y pues yo caí porque leí el primero y me gustó. Y vi estos en tapadura, bien baratísimos, estaban como en 120 pesos. Entonces me compré Crescendo, Silencio y Finale. Entonces me faltaba el de Hush Hush, ya después llegó. Después lo compré en estas ediciones de tapadura. Pero sí, un libro en tapadura que no tenga sobrecubierta. Mira. Muy bien. Prosigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sería un libro color turquesa? Específicamente turquesa. Específicamente turquesa. Otro en el que voy a ganar yo. Es bien sabido que los hombres no distinguimos los colores. Pero pues lo siento mucho. Ese es el turquesa. Sí, tiene como turquesita. Sí. Lo investigué y sí es parecido. Pues aquí está La Corte del Eclipse por Claudia Ramírez Lomelí, que los colores son azulitos, son turquesa. ¿Verdad? Sí.
Turquesa. Ah, turquesa es como el de la turquesa, la piedra, ¿verdad? Pues sí. Ay, pues es todo esto que está acá. Pues sí. Te digo que investiga el color. ¿Será este turquesa también? No. No. creo. No, este ya es un color azul más bajito. Azul bajito, azul más fuerte, azul re fuerte. Pues, La Corte del Eclipse por Claudio Ramírez Lomelí. Libro que todavía me falta leer, pero bueno. Pues próximamente lo leerás. Ay, ya sé. Ujú. Muy bien. Prosigamos con la penúltima pregunta. Un libro que contenga estrellas en la portada. Ajá. Espero que no tenga estrellas en la portada. Que tenga estrellas. Yo sé que sí tienes, pero pues. Vamos Sí, a ver. es que sí tengo, pero. A ver. Pues nomás son puntitos, no creo que cuente como estrellas. No. A ver, No, tampoco. Creo que tenga estrellas. ¿En la portada o en la sobrecubierta? En la portada. No tengo. Oh. Ay, pobre librito, nomás lo aventaste. Pues es que no tiene estrellas. O sea, no sé si cuentan como estrellas estas cositas. Más bien son brillos, ¿verdad? De las Brillitos, piedras. eso Ay, no. cuenta ya. No. Estrellas. Sí, mira, aquí hay muchísimas estrellas. Siguen siendo brillitos. Son estrellas. Aquí ya no tiene piedritas para que brille. No tengo. Te das por vencido. Tú dices que sabes que tengo, pero yo no tengo. Me fallaste las horas de sombras. A ver. ¿Eso cuenta como estrellas? Pues como tal, sí. ¿Estas? porque No tanto esas, pero en el pentagrama del dibujo son como estrellas. Tal vez. A ver, no me cuenta. Maldita sea. Yo sí me acuerdo. Ay, yo diciendo que me acuerdo que tengo un libro que tiene una estrella, pero es el disco de Arpop de Lady Gaga. Aquí está la estrella. Y yo diciendo que tiene. Ay, ¿cómo chingón no? Pues en el pinche mugroso tomo 5 de Heartstopper hay estrellas. Mira, ¿son estrellas? Sí. Estas no son hojas, estas son estrellas. En el mugroso libro de Heartstopper. Y yo que lo amo te con. gustó, y bien que te gustó. Yo que lo amo con toda mi alma. Ese fue una reacción alterada, ¿sí? Por no encontrar. Pero pues se podría decir este o se podría decir este. No sé si funcione. Si no funciona, pues entonces es este. No puedo creerlo. Espérate, la quinta ola. ¿En serio? No, olvídalo. Creo que hasta la torre oscura del Mago y Cristal tiene estrellas, creo yo, pero no sé. Y ahí vas a sacarlo, en serio. No, no tiene ninguna estrella. Ok. El mejor libro de toda la saga. Ajá. Y soporta ni las leído, ¿qué? Pues no, pero sobre eso no puedo decir nada, no lo he leído. ¡Ah! No lo he leído. A ver, ahora sí continúa. Ok, después de que se me cayera la libreta con las maravillosas preguntas, proceda. Tómala. Tanto que hablas de ese libro para que al final... Cool está estrelladísimo. Pero ajá, ahora sí, bueno, continúa. Ok. Después de todo, prosigamos con la última pregunta. Pregunta número 20. Un libro que no sea juvenil. Es un libro adulto. Ajá. ¿En serio? Más oscuro por E.L. James, pues es de la saga de 50 sombras de Grey. ¿Y por qué saco este? Porque es mi favorito de los 6 libros, ni modo. Pues no es un libro juvenil, definitivamente. O sea, tiene escenas de sexo muy explícitas. Y pues diría que sí es una novela adulta. O sea, Stephen King también pues es novela adulta, porque Stephen King no escribe juvenil. Cazador de sombras es juvenil, pero últimamente ya se está yendo más por lo adulto. ¿Qué más podría así como decir? Pues en sí nomás tenías que sacar uno, ya está sacando muchos. Pues sí, pero bueno, pues Más oscuro por E.L. James es una novela adulta. Este es el segundo libro en la trilogía de Christian Grey. Es 50 sombras más oscuras, narrada por Christian Grey, y es una joya. O sea, discúlpenme, lo siento mucho, pero yo amo con toda mi alma 50 sombras de Grey. Y ni modo, me gusta mucho y pues este es mi libro favorito. Siendo sinceros, tomas muchos libros, así que pues bueno. ¿Qué diste?
Que amas muchos Todos libros. los lectores amamos muchos libros. Ya pero lo tenemos sé. especial afecto hacia algunos. Pregúntame a mí. Ujú. Ay, no puedo creer que yo leyera este libro. Pero sí, esa es la última pregunta. Entonces podemos dar este tag terminado. Y pues bueno, lovers, como ven, pues no pudieron vencerme. Tuve yo creo que como 15 respuestas bien. Según yo, les voy a dejar el conteo final por aquí para que puedan ver. Y fue muy divertido. ¿Cómo ves? Sí, ¿Te divertiste, pero no? fue divertido, sí. Fue divertido, es para que vean, sí tengo pues algunos libros así que sí cumplen los requisitos. Con excepción de uno que otro, que fue el que pues no me salió. Es que tengo otros libros, pero los tengo en otro lado, entonces eso no los cuento, pero creo que ni con los que tengo allá, ¿verdad? Esas respuestas las daba. De hecho, sí. El de la portada, el del libro que tiene solo letras, sí lo podría contar con ese, pero como yo lo saqué, no quiero volver a sacar libro repetido. Pero técnicamente, pues ese sí es la portada y por las letras. Pero sí, espero les haya gustado mucho este video. Recuerden que subí el video de tips para ir a la FIL Guadalajara. Pasen a verlo por si quieren asistir. Ahí doy todos los consejos posibles. Recuerden que pueden comentar lo que ustedes quieran, yo les voy a responder. Si les gusta el video, denle me gusta. Y si no están suscritos, suscríbanse, eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, no me queda más que decirles más que muchísimas gracias por ver este video. Despídete, Raúl. Adiós. Denle like si les gustó ver batallar a este hombre. A mí sí me gustó, honestamente, pero pues... ¿qué? Por si quieren también pues verme sufrir en un próximo book tag. Y pues nos vemos en un siguiente. Dios los bendiga, hasta luego.